Es un gusto saludarles nuevamente, deseando que la bendición del cielo sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de los mormones. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es el nombre oficial con el que se conoce a la denominación Iglesia Mormona o los Mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fecha de establecimiento 6 de abril de 1830. Lugar donde se estableció, Fayette, New York, Estados Unidos de Norteamérica. Fundador Joseph Smith. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la principal denominación cristiana perteneciente al movimiento de los santos de los últimos días, también conocido como mormonismo. La iglesia fue instaurada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de abril de 1830 en el oeste de Nueva York. Inicialmente Smith pretendió establecerse allí con la Nueva Jerusalén en América del Norte, llamada Sion. En 1831, la iglesia se trasladó a Kirtland, Ohio, el límite este de Sion, y comenzó a establecerse un puesto de avanzada en el condado de Jackson, Missouri, donde planteaba finalmente mover la sede de la iglesia al centro de Sion. Joseph Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, en el estado de Vermont. Fue el quinto de 11 hijos del matrimonio entre Joseph Smith padre y Lucy Meek, casados en 1796. Su familia era una de las tantas descendientes de inmigrantes. Joseph Smith, el padre, logró prosperar, pero varios reveses económicos le obligaron a ejercer varios oficios en la región de Nueva Inglaterra, hasta establecerse en Palmyra, en el estado de Nueva York, a orillas del río Hathaway. Joseph Smith Jr., como la mayor parte de sus coetáneos, era un varón de escasa escolaridad, rayando en el analfabetismo y, según sus propias palabras, casi incapaz de manejar la aritmética básica. Las causas de esta situación pueden encontrarse en el origen de la necesidad de ayudar a mantener el sustento familiar. Parte de la familia abrazó la iglesia presbiteriana e incluso el joven Smith asistió a diversas reuniones de esta denominación cristiana. No sin dudas al respecto, Joseph Smith Jr. sentía especial afinidad por lo espiritual, sea cual fuere su origen, y deseaba unirse a una denominación. Entonces tiene su primera supuesta visión, la primera visión de Joseph Smith, que aparece en la Perla de Gran Precio, en el punto 1, 18 y 19. Joseph Smith, historia, Perla de Gran Precio. Pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, ¿cuál de todas las sectas era la verdadera? ¿Y a cuál debía unirme? Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido. ¿Quién era ese personaje que le habló? Él relata así esa visión. Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire de arriba de mí dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Tremendo. Perla de Gran Precio nos relata que el padre y el hijo se le presentaron a Joseph Smith. Este es el fundamento del mormonismo. Uno de sus profetas lo expresó en octubre 7 de 2002. Nuestra fuerza total descansa sobre la validez de esta visión. O ocurrió o no ocurrió. Si no ocurrió, entonces esta obra es un fraude. Concordamos con él plenamente. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto ni le puede ver jamás. Al Padre nadie le ha visto. La inspiración nos confirma que toda comunicación entre el cielo y el hombre, entre Dios y el hombre, después de la caída, es a través de Cristo. El Salvador lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero este Señor dice una supuesta visión donde se le apareció el Padre y el Hijo, lo que demuestra que es una visión falsa. Así cae por completo el mormonismo. Con esto podríamos terminar.
Nuestra fuerza total descansa sobre la validez de esa visión. O ocurrió o no ocurrió. Si no ocurrió, entonces esta obra es un fraude. Concordamos con este presidente, el presidente Gordon B. Hinckley, que en Salt Lake Tribune, en octubre 7 de 2002, dijo estas palabras. En conclusión, entonces, el mormonismo es un fraude. Lamentablemente, esa es la realidad. Pero vamos a ver algo más de ellos. Vamos a ver la segunda visión de José Smith. José Smith dijo que 3 años después recibió una visita de un ángel llamado Moroni, diciéndole de las planchas de oro que contenían el libro de Mormón, escrito en egipcio reformado. Tremendo. Este hombre transcurrió sus últimos días intentando hacerse conocer como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, pero una turba enfurecida lo habría metido en prisión y luego habría sido linchado en Illinois el año 1844. Era mujeriego, polígamo o adúltero. Smith tuvo al menos 30 esposas. Otros dicen que 40, lo veremos más adelante. Guerra mormona en Missouri, el día 4 de julio de 1838, Joseph pronunció un discurso, concluyéndolo con la amenaza de vengarse contra sus enemigos para el día de las elecciones. El profeta gritó: «¡Seré un segundo Mahoma!», resultando encarcelado el profeta de la secta de los santos guerreros de los últimos días. Los mormones están divididos en 2 grupos principales: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Esta es la principal. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reorganizada, cuyo cuartel general se halla en Independence, Missouri, Estados Unidos. Ambos con sede en Estados Unidos. Pero la más famosa, la más conocida, es la que está con sede en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Esta es la iglesia más respetada del mundo, conocida como Iglesia Mormona, apodo derivado del Libro de Mormón, o Iglesia SUD, acrónimo de Santos de los Últimos Días. Dichos nombres no son autorizados por la organización y no recomiendan su uso. Sus miembros se hacen llamar miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy los mormones en el mundo pasan más de 11 millones, de los cuales unos 5 millones están en los Estados Unidos de Norteamérica. Y según las proyecciones, esperan en el 2040 llegar a duplicar y en el 2080 llegar por lo menos a 100 millones de miembros. El número de miembros de la Iglesia Mormona aumenta cada año a un ritmo promedio de 200,000 conversiones y una tasa de natalidad de 21,800. Entonces, es grande la forma en que se reproducen y en que se están multiplicando como miembros. Vamos a ver ahora sus fuentes de autoridad. La doctrina de los mormones se desarrolla a partir de 4 libros básicos: la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Estas son las 4 obras en las cuales se basan fundamentalmente. La principal es el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es un supuesto relato de los habitantes del continente americano, a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. Según su historia, los indios de América fueron los hijos de Leí, un supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia hacia el Pacífico y llegó a los Estados Unidos de Norteamérica. En la Biblia, ¿cómo creen en la Biblia? Dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios, siempre que esté traducida correctamente. Noten bien, a la Biblia le colocan peros, al Libro del Mormón absolutamente ninguno, pero a la Biblia la aceptan como palabra de Dios siempre que esté traducida correctamente. ¿Dónde estará traducida incorrectamente? En todos los puntos que contradicen su doctrina. Por consiguiente, los mormones confían más en sus otros libros sagrados, los cuales, según creen, han escapado de la contaminación, que en la misma palabra de Dios. Doctrinas y convenios, que son revelaciones especiales de Dios. La Perla de Gran Precio, que son escritos de Génesis a Deuteronomio e incluyen el libro de Abraham y de los profetas vivientes. Los que están presidiendo la organización de los mormones, de los santos de Jesucristo de los últimos días, son conocidos como profetas. Sus presidentes son denominados profetas. Y lo que ellos digan es la palabra de Dios. Entonces dan la autoridad al hombre, así como el catolicismo da la autoridad, es cátedra al Papa, así los mormones dan autoridad de profeta a su dirigente principal. ¿Quién era mormón?
Específicamente, Mormón fue un profeta, líder militar e historiador del Libro de Mormón. Se dice que vivió entre los años 311 y 385 año Domini, es después de Cristo. La razón por la que el Libro de Mormón lleva su nombre es porque Mormón fue la persona divinamente designada, dicen ellos, para recopilar todos los registros de su pueblo y convertirlos en un registro más pequeño. Era descendiente de Nefi, quien fue el primer líder de los nefitas. Mormón manifestó inteligencia, rectitud y habilidad en liderazgo desde una temprana edad. Cuando Mormón tenía 10 años, Amarón, el hombre encargado de los registros nefitas, conoció a Mormón y le dio la responsabilidad de cuidar el registro. Le dijo a Mormón que había escondido el registro en un cerro y que cuando tuviera 24 años, que fuera a ese cerro e hiciera un registro de lo que le había pasado y lo que había ocurrido con el pueblo nefita. Así está la historia que ellos inventaron sobre Mormón. Y luego el libro, se dice que este libro fue entregado de una manera milagrosa a José Smith. El libro del Mormón ataca la fe en la Biblia. Ellos escriben en el libro de Mormón, en 1 de Nefi 13:28, por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Entonces, si hay deficiencias y hay contradicción entre el libro del Mormón y la Biblia, entonces los errores están en la Biblia porque fue mal traducida. El libro del Mormón es infalible. Este libro de Mormón es, según la secta, una revelación divina y viene a ser como un tercer testamento, ya que lo consideran el complemento indispensable de la Biblia, continuación de ella e inspirado como ella. ¿En qué idioma fueron escritas las famosas planchas? Los mormones afirman que las planchas fueron escritas en egipcio reformado, según Mormón 9:32. 2 versículos después añade la siguiente declaración: pero el Señor conocía las cosas que habíamos escrito y también sabía que ningún otro pueblo conocía nuestro idioma. Por eso proveyó los medios para su interpretación. ¿El egipcio reformado existió realmente? ¿Es un idioma real o fue inventado también por ellos? No hay documentos e inscripciones de ninguna clase que confirmen la existencia de dicho lenguaje o que ayuden a entender su carácter. Al disponer de manuscritos bíblicos en los idiomas originales, se permite a los eruditos de la Biblia estudiarla en su idioma original y así recuperar los aspectos recónditos del significado que quiso comunicar. ¿Pueden hacer lo mismo los mormones? ¿Pueden ir a recuentos históricos y encontrar egipcio reformado para realizar traducciones adecuadas? No, todo esto es imposible con el libro de Mormón, puesto que no existen copias manuscritas de los documentos originales que supuestamente sirvieron como base para esa traducción. La existencia de literatura extrabíblica en el idioma de la Biblia constituye un testimonio poderoso a favor de la autenticidad de los escritos bíblicos. Pero en el caso del libro de Mormón, carecemos totalmente de ese tipo de testimonio, puesto que no existe literatura escrita en egipcio reformado. Nefi, quien según se afirma fue el primero en grabar las planchas sagradas en egipcio reformado, era judío y según se afirma también, vivió originalmente en Jerusalén en el año 600 a.C. En aquel entonces, el idioma tanto escrito como hablado de los judíos era el hebreo. Entonces, ¿qué argumentan ellos? Dicen, hemos de comprender entonces que Nefi y sus hermanos descubrieron en Jerusalén 6 siglos antes de Cristo un juego de planchas de bronce con largos pasajes de las escrituras hebreas traducidos a alguna forma del egipcio reformado. ¡Qué cosa rara! ¿Por qué no escribirían en hebreo? Si en aquella época el idioma utilizado en Israel, el pueblo judío, era el hebreo, ¿por qué iban a utilizar un idioma desconocido que no era su lengua original? ¿Por qué impulsó a Nefi y a sus descendientes a cambiar el hebreo al egipcio? Que era el idioma de la nueva tierra, queda eliminado. Dicen, no, es que era el idioma de la tierra nueva, puesto que según se supone, dicha tierra entonces estaba inhabitada. En lo que respecta a los nefitas, ¿por qué motivo no habrían de continuar hablando y escribiendo en hebreo, idioma que ya conocían? Tampoco se puede argumentar una cierta superioridad
del idioma egipcio sobre el hebreo a fin de comunicar una revelación divina. Pues como hemos visto, todos los tipos de escritura egipcia eran no alfabética, mientras que el hebreo es un idioma de escritura alfabética. Si el idioma egipcio era en algunos aspectos superior al hebreo y totalmente adecuado, ¿por qué no se manifestó así la revelación final? ¿Por qué entonces permitió Dios que desapareciera de la tierra todo vestigio de dicho idioma junto con todos los documentos originales? Si desde el principio Dios tenía la intención de dejarnos solamente una traducción inglesa de dichos documentos, ¿por qué no podía haberse hecho esa traducción del hebreo en lugar del egipcio reformado? Entonces, de un idioma que no hay datos históricos, que no hay bases históricas, se dice que se tradujo directamente al inglés. ¿Por qué no se hizo del hebreo? Sería que estaban escondiendo aquí la realidad de que tales planchas y tales idiomas nunca existieron. José Smith era un hombre que amaba la cultura egipcia, los ritos egipcios. Más adelante veremos con mayor detalle cómo este hombre era masón. Y en la masonería, la cultura egipcia es exaltada, porque muchos de los ritos iniciados allí en Egipto son practicados y continuados por todos los masones en la actualidad. Y por eso allí está el vínculo. Desde ahí empezamos a ver el vínculo de José Smith con el problema de la masonería. Debidamente enseñada, correctamente presentado, este punto se descubre por sí solo. ¿Por qué fue al egipcio y no al hebreo? Porque los hebreos no estaban vinculados con secretismo, con prácticas ocultistas, con espiritismo, cuando los egipcios sí lo estaban. Mormón 9:33 dice: y si nuestras planchas habrían sido suficientemente grandes, habríamos escrito en hebreo, pero el hebreo también había sido alterado por nosotros. Si habríamos podido escribir en hebreo, he aquí no habría habido imperfecciones en nuestro relato. Aquí se presenta una explicación extraña para decir por qué no escribieron en hebreo. Justificaciones que no tienen peso, no tienen solidez. Veamos ahora el asunto de las planchas de bronce de Labán. En el siglo VI a.C., los materiales más comunes sobre los cuales se escribía era el papiro y el cuero, hecha de piel de animales. Los hebreos también usaban la madera o trozos de cerámica. Eran los 4 materiales que se utilizaban: papiros, cuero, madera y cerámica. Es lógico pensar que las planchas de bronce, que contienen un largo pasaje del Antiguo Testamento en egipcio, pertenezcan al VI siglo a.C., cuando este material no se utilizaba en aquella época para escribir. Las planchas de oro que contienen los registros hechos por los nevitas, los manuscritos que en América Central y México datan del tiempo precolombino, generalmente son hechos sobre tela o papel, no como dicen aquí, que los nefitas lo utilizaron en planchas especiales, especialmente metálicas. Es de suponer entonces que los habitantes prehistóricos del continente americano hayan conservado su registro sobre planchas de oro. La traducción al inglés por Smith se efectuó mediante el don y el poder de Dios, eso dice él. Entonces esta traducción original no admitiría cambios, puesto que un solo cambio derrotaría la teoría original de la traducción infalible. Pero ha habido cambios. La versión anterior decía: mi padre ha leído y vio, y fue cambiada por mi padre ha leído y visto. Otra: tu poder y bondad y misericordia es sobre todos los habitantes de la tierra. Cambiado por tu poder y bondad y misericordia son sobre todos los habitantes de la tierra. Pero este cambio es el más importante. La edición de 1830, página 25, dice: y un ángel me dijo: he aquí el Cordero de Dios y también el Padre Eterno. Pero ahora aparece en 1 de Nefi 11:12: esto ha sido corregido. Ahora se lee: he aquí el Cordero de Dios. Sí, el mismo Hijo del Padre Eterno. Y este cambio sí es muy notable, porque antes decía que había visto a Jesús, el Cordero de Dios, y al Padre Eterno. Ahora dice: ahora que aparece el Cordero de Dios, el mismo Hijo del Padre Eterno. Lo que se nota que ha habido modificación y por lo tanto no hubo inspiración en la supuesta traducción de las planchas al inglés. Algo interesante es que José Smith se basó en lo que testigos supuestamente vieron las planchas. Y eso aparece en la introducción del Libro del Mormón. Pero algunos de estos testigos se retractaron de haber visto dichas planchas, lo que confirma que la veracidad
de este informe no es genuino. Tenemos ya 3 datos muy importantes. Primero, José Smith dijo haber tenido una visión donde vio al Padre y al Hijo, lo que la Santa Biblia nos dice que es imposible. A Dios nadie le puede ver. Si un hombre viera a Dios, moriría de inmediato. Todos los profetas y apóstoles en visiones vieron al Señor Jesús como mediador del pacto, o los apóstoles presencialmente en su encarnación, o en visiones y sueños, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, o Juan en Patmos cuando vio las revelaciones del Apocalipsis. Pero aquí este hombre afirma haber visto al Padre y al Hijo en una visión. Segundo aspecto importante, se dice que si esta visión no ocurrió, el mormonismo es un fraude, y confirmamos y aportamos que eso es verdad. El mormonismo es un fraude, esa visión nunca ocurrió. Tercero, el fundamento es el libro del Mormón, libro que realmente no tenía un idioma original genuino. El egipcio reformado no existió jamás. No hay base histórica, no hay base arqueológica para determinar que ese idioma habría existido en algún momento. Otro aspecto es que las planchas, en la fecha que se data, no era material de escritura. Era el barro, era la madera, era el papiro o era el cuero. Todos estos aspectos nos muestran que hay una falsificación en el libro del Mormón y que el fundamento de los mormones es totalmente errado. Evidencias que refutan la doctrina mormona. Primero, la historia. No hay registro de una civilización judeo-india. Segundo, la arqueología. No existen vestigios de construcciones con una morfología peculiar propia de una cultura hebreo-indígena. Tercero, la geografía. No se han hallado rasgos físicos que denoten una relación con las características semíticas de los judíos americanos. Cuarto, la religión. Ninguna otra denominación acepta y practica tal cantidad de herejías resultante de mezcla de otras tantas como los mormones. Quinto, la lógica. Según los mormones, Leví debió zarpar a las Américas después del diluvio. Y si esto fue así, no existía en el mundo conocido otro idioma que no fuera el hebreo. Por tanto, no había ningún egipcio reformado. Dios jamás mencionó otras escrituras distintas a las reveladas a los profetas. Y Jesús nunca citó nombres o escritos que no fueran los que conocemos en las Sagradas Escrituras. Se dice que José Smith recibió las planchas a través de un ángel llamado Moroni. Este ángel le trajo el mensaje, y el mensaje mormón se fundamenta entonces en el mensaje de un ángel. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 ya había expresado: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Pablo dice que si aún un apóstol o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, sea maldito. Es un libro maldito, un libro de engaño, de falsedad, y dado por un instrumento del mal. Entonces no fue un ángel de Dios, porque los ángeles de Dios no traen mensajes contrarios a los revelados en la antigüedad. Primera de Corintios capítulo 14 nos dice que los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Las visiones y sueños, las revelaciones dadas por el Espíritu Santo o los mensajes de los ángeles no contradicen, contrarían o difieren de los mensajes dados en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los confirman, ratifican y armonizan. Por lo tanto, este mensaje de Moroni es un mensaje de un ángel pero caído. Porque si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Así son los mormones. Vamos a ver un aspecto muy interesante de los mormones, pero muy delicado: su riqueza. Gran parte de la riqueza económica mundial la maneja la iglesia mormona. City Creek Center en Utah. City Creek Center. Este centro comercial es un mega centro comercial que tiene un techo retráctil y fue construido por la iglesia mormona. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días completó un ambicioso proyecto, un gigantesco centro comercial construido con alrededor de $2,000 millones. ¡Wow! Se trata del City Creek Center, que se encuentra justo enfrente de la emblemática iglesia neogótica del Templo Mormón de Salt Lake City, en Utah. El centro comercial
Incluye un techo retráctil de cristal, 5.000 plazas de aparcamiento subterráneo y cerca de 100 tiendas y restaurantes que van desde la tienda de diamantes Tiffany hasta la marca Forever. Las pasarelas y zonas de paso van uniendo las zonas al aire libre con los impolutos cuarteles generales de la organización en Temple Square. Tremendo, $2.000 millones en un centro comercial. Uno de sus feligreses dice que se gastaron en pocos años en este centro comercial de 3 a 5 años lo que no habían gastado por lo menos en 30 años en labor social. ¡Qué cosa tremenda! Utilizando un emporio comercial más que una iglesia, convirtiéndose más en un emporio, una multinacional, que en una iglesia del Señor. Henry B. Eyring, uno de los consejeros principales del presidente mormón Thomas S. Monson, dijo a la multitud: el recién inaugurado centro comercial City Creek Center refleja el espíritu emprendedor que anima hoy en día al mormonismo. El centro comercial es parte de un extenso imperio corporativo, propiedad de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que el liderazgo mormón dice que está ayudando a difundir su mensaje, permitiendo el aumento de autonomía económica y la constitución del reino de Dios en la tierra. Mire lo que ellos piensan hacer, el reino de Dios en la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ocupa de las necesidades totales de sus miembros, dice Kate Beth McMullin, quien durante 37 años sirvió en el liderazgo mormón y ahora dirige una compañía propiedad de la organización, una organización paraguas que agrupa a muchas de las empresas con fines de lucro de la iglesia. Buscamos no solo lo espiritual, sino también lo temporal, y creemos que una persona que es pobre en sus bienes temporales no puede florecer espiritualmente. El historiador D. Michael Quinn dice: la iglesia mormona es muy diferente a cualquier otra iglesia. El cristianismo tradicional y el judaísmo hacen una distinción clara entre lo espiritual y lo temporal, mientras que la teología mormona específicamente niega que exista tal distinción. Así, para los mormones, abrir inmensos centros comerciales, operar con miles de millones de dólares en conglomerados de aseguradoras, gestionar un parque temático en Polinesia es parte de su labor divina. Los mormones representan solo el 1.4% de la población de los Estados Unidos de Norteamérica, pero los holdings económicos mormones son inmensos. La primera de sus marcas comerciales con fines lucrativos es la Deseret Magnum Corp, que tiene unos ingresos estimados anuales de $1.200 millones provenientes de 6 filiales. Las filiales dirigen un periódico, 11 estaciones de radio, un canal de televisión, una compañía editorial de distribución, una compañía de medios digitales, un negocio hotelero y un negocio de seguros con activos por valor de $3.300 millones. Aker Reserves, otra empresa con fines de lucro de la compañía Paraguas Mormonas, junto a otras filiales agrícolas que la organización posee, abarca cerca de 1 millón de acres en los Estados Unidos, lo que supone granjas, cotos de caza, huertas y ranchos que incluyen valores de $1.000 millones. 290.000 acres de los ranchos de Siret en Florida, los cuales, además de mantener 44.000 vacas y 1.300 toros, también cuentan con cítricos, césped y la parte correspondiente a actividades moderadoras. Fuera de los Estados Unidos, AG Reserves opera en Gran Bretaña, Canadá, Australia, México, Argentina y Brasil. Su propiedad australiana, valorada en $61 millones en 1997, estima unas ventas anuales de $276 millones americanos, de acuerdo con Dun & Bradstreet. Tremendo, una multinacional muy poderosa. Podría considerarse que después de la Iglesia Católica Romana, sea tal vez la iglesia más rica de todo el mundo. La organización también dirige varias ramas con fines lucrativos en los sectores de bienes, desarrollo,
explotación de centros comerciales, estacionamientos, oficinas, edificios de viviendas y más. Hawaii Reserves, por ejemplo, posee o administra más de 7,000 acres en Oahu, donde mantiene los edificios comerciales y residenciales, los parques y la infraestructura de agua y residuos, así como 2 cementerios. Hay grupos religiosos que tienen estaciones de radio propias, pero lo que no poseen es ganaderías de su propiedad. Hay grupos religiosos que tienen lugares propios para encuentros y retiros, pero lo que no tienen son compañías propias de seguros, dice Ryan Cragun, profesor de sociología en la Universidad de Tampa. Vista su amplia gama de intereses corporativos, lo mejor sería denominarlos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Holdings Inc. Interesante, una empresa multinacional. Esta iglesia es propiedad y es gestionada por la llamada corporación del presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta entidad es una sociedad única, que es un cuerpo legal propiedad en su totalidad de una sola persona, el presidente Monson, su presidente y sucesor de José Smith, líder fundador de los mormones. La presidencia mormona no es un cargo electo, y al presidente se le considera un profeta, pero no es tampoco una elección directa de Dios. Cuando un presidente dimite o muere, es reemplazado por el miembro de mayor antigüedad en el quórum de los 12 apóstoles, un grupo eclesiástico conocido comúnmente como los apóstoles. Cada nuevo presidente selecciona 2 consejeros para ayudarle en el liderazgo. Este equipo de 3 hombres se llama la primera presidencia. La creencia mormona en el valor espiritual del éxito financiero se remonta al principio de la organización, en 1830, cuando el fundador de la organización, Joseph Smith, anunció a sus seguidores que Dios le había dicho lo siguiente: de cierto os digo que todas las cosas en cuanto a mí son espirituales, y en ningún momento os he dado una ley que fuese temporal. En otras palabras, el historiador Quinn traduce: si se trata de invertir en una tienda de comercialización, o de curtidos, o un molino, o un hotel, o un banco, todo lo que ocurrió bajo el liderazgo de Smith, de acuerdo a la revelación de 1830, todo es espiritual. Tremendo. Una iglesia entonces que negocia considerando que está estableciendo el reino de Dios en la tierra. Los mormones salieron a ser más reconocidos hacia el año 2010, 2011 y 2012, cuando Mitt Romney se lanzó como candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y se lanzó un libro sobre este dato. ¿Un mormón en la Casa Blanca? Era la pregunta que hacía este libro. Y a partir de allí la gente empezó a conocer más sobre los mormones. Participan abiertamente, asiduamente en la política. Son una de las iglesias más defensoras del domingo. La iglesia mormona, que profesa ser cristiana, defiende abiertamente el domingo y requiere leyes para que el domingo sea establecido como día de reposo. Es una de las iglesias que apoya la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que en su libro del Mormón, en Moshe capítulo 13, menciona los 10 mandamientos, tal como están en Éxodo 20. Cuando encuentres un mormón, pídele por favor que te preste el libro de Mormón, abre Moshe 13 y lee allí los mandamientos. Miren, nosotros estamos en armonía con el libro de Mormón en este punto, puedes decirle. Aquí dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y esto asombrará a muchos, porque muchos de los elders no saben que en Moshe 13 tienen los 10 mandamientos como están en Éxodo capítulo 20, como Dios los reveló a Moisés. Entonces aquí vemos que es un movimiento que busca el lucro, el poder económico. Es una iglesia supremamente millonaria, súper rica. Sus ingresos anuales se calculan en $8,000 millones anuales. Esto es una suma exorbitante, realmente asombrosa, por todos los ingresos de las diversas empresas, las diversas entidades y los aportes de sus miembros. Y ha tenido aún un candidato lanzado a la presidencia de los Estados Unidos. Otro aspecto muy notable es la multipoligamia de José Smith,
que llegó a tener 40 esposas. Es solo un episodio de las polémicas actuaciones del fundador de los mormones. Se negaba a aceptar negros entre sus fieles. Aseguraba que en la luna habitaban seres de 1,80 m, que llegaban a vivir hasta 1000 años. Incluso llegó a presentarse a la presidencia de los Estados Unidos, con un discurso tan absurdo con el que fue tachado de loco. Muchas excentricidades tenía este señor José Smith, y entre esas excentricidades tenía 40 mujeres. Algo tremendo. Defendía entonces la poligamia, y hasta hoy en Utah es normal ver un mormón tomándose la foto con sus 5, 6 o 7 esposas. Hasta hoy lo siguen practicando. Pero vamos ahora a hacer una evaluación de José Smith. La Escritura plantea que hay verdaderos y falsos profetas. El Señor inspiró a Moisés para que dijera: profeta como yo os levantará el Señor. Estaba hablando del Mesías, como lo explicó Esteban en Hechos capítulo 7. El Salvador entonces fue presentado como un profeta. Cuando el Señor Jesús vino, inició su ministerio fundamentado en la profecía. Dijo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de las 69 semanas de Daniel capítulo 9. La obra ministerial de Cristo estuvo fundamentada en la profecía. Pablo, el apóstol, indagó las Escrituras y confirmó su fe basado en la segura palabra profética. El Señor Jesús basó su ministerio en la profecía, y Pablo confirmó su fe en la profecía, la palabra profética segura. Pero el Salvador dijo en Mateo 24 que vendrían falsos profetas. Satanás percibió lo que la Escritura revelaba, que en el tiempo del fin el don de profecía sería restaurado, y por eso hizo surgir en el siglo XIX varios falsos profetas, y entre esos José Smith. ¿Por qué decimos que José Smith es un falso profeta? Porque no pasa la prueba bíblica. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22, el Señor nos dice: y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, es la palabra que el Señor no ha hablado. Eso evidencia que es un falso profeta. Con presunción, la falsificación satánica de la fe, ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Entonces, José Smith es un profeta del cual no debemos tener temor. Vamos a ver algunas de sus falsas profecías. En febrero 14 de 1835 dijo: vayan a podar la viña para el tiempo del fin, o la venida del Señor, lo cual tardará apenas 56 años, y cerremos la escena. 56 años a partir de 1835. El 14 de febrero de 1835, José Smith dijo que Dios le había revelado que la venida de Cristo ocurriría dentro de 56 años, que sumados a 1835 demuestran que esto sería antes de 1891. Y el 14 de febrero, el Salvador del mundo aparecería otra vez en la tierra. Un falso profeta. Jesús no vino para aquella fecha. No cumplió la profecía de José Smith, y por lo tanto se demostró que no es un profeta del Salvador. El Señor no permite que sus verdaderos profetas sean chasqueados, sean avergonzados. Si es un falso profeta, el Señor permite que falle, para que las almas sinceras vean que es un engañador, que es un instrumento del mal, y que Dios no lo ha inspirado. Entonces había dicho que la escena final ocurriría, y en 1891 el Salvador no vino y aún no ha venido. José Smith entonces es un profeta del cual no debemos tener temor. En otra ocasión dijo que los habitantes de la luna eran de una estatura uniforme, 1,80 de estatura, y que vestían como los cuáqueros y que vivían unos 1000 años. Cosas absurdas, realmente excéntricas, esta que tal vez ni siquiera merece su análisis, porque por lógica natural se entiende que es un error lo que él dijo. Bien, también expresó otras enseñanzas erradas. Profetizó en 1832 que el templo de Independence, Missouri, era para construirse en su generación. Sin embargo, el terreno del templo
está disponible hasta la fecha de hoy. No se construyó. Profetizó que Sion se establecería en Independence, Missouri, y no sería cambiado de su lugar. Los mormones fueron expulsados de allí y cambiaron Sion a Salt Lake City, Utah. ¿Dónde está ahora? Salt Lake City en Utah, Estados Unidos, el lugar reconocido de ellos. Otra profecía de José Smith que no se le cumplió. El Salvador lo había expresado. Mateo 24, verso 11. Y los falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán. Muchos. Y entre esos falsos profetas, José Smith. ¿Pero qué dice de estos falsos profetas? Y engañarán a muchos. Millones de personas siguen el mormonismo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La profecía totalmente cumplida. Muchos falsos profetas se levantarán. José Smith entre ellos se levantó. ¿Pero qué iba a hacer? Y engañarán a muchos. Hay personas honestas, sinceras, muy buenas personas que son mormonas. Yo estuve en el sepelio de una familia donde un niño mormón fue atropellado. Y en el sepelio, el padre se levantó, expresó unas palabras y dijo, y perdono al hombre que mató a mi hijo. Esas palabras son mayúsculas, revelando así una sinceridad de corazón interesante. Pero la doctrina es totalmente errada. Hay personas sinceras allí. El Señor tiene hijos sinceros en las iglesias caídas. Pero la organización como tal, su origen, es incorrecto. Es contrario al plan de Dios. Es originado por el enemigo de Dios. Otras afirmaciones extrañas de José Smith y sus sucesores. Primero, que recibió de Moroni la ubicación de las planchas de oro escritas en egipcio reformado, junto con el Urín y el Tumín. Miren la combinación que hace. Algo que tenía el sumo sacerdote en Israel. Ahora él lo recibió con las supuestas planchas de Moroni en un idioma no conocido llamado egipcio reformado. Segundo, que recibió el sacerdocio de la orden de Aarón y Melquisedec de parte de Juan el Bautista, testimonio de José Smith, que recibió el sacerdocio de Aarón y Melquisedec. Una contradicción solo en esta expresión, porque en el libro de Hebreos vemos que el sacerdocio de Aarón culminó para establecer el de Melquisedec, que el de Aarón es terrenal y el de Melquisedec es celestial, porque Melquisedec es rey de justicia, rey de Salem, rey de la paz, y solo el Señor Jesús es el rey de justicia y el rey de la paz. Hebreos 7, 1 al 4 dice, sin principio de días ni fin de existencia semejante al Hijo de Dios. Por lo tanto, nadie en la tierra puede tener hoy el sacerdocio de Melquisedec. Y recuerdo que en Barbosa, cuando vivíamos por acá en esta zona, hacia el año 2000 aproximadamente, tuvimos un encuentro, antes del 2000, perdón, tuvimos un encuentro con dos elders. Y uno de los elders era un joven ecuatoriano y el otro elder creo que era norteamericano. Pero el joven ecuatoriano estaban viviendo 2 pisos más arriba de donde estaba viviendo el hermano Richard, que estaba en ese tiempo como misionero aquí en Barbosa. Y empezamos a estudiar con ellos. Escuchábamos sus explicaciones, en algunos momentos no respondíamos y seguimos escuchándolo. Cuando entramos al tema de Melquisedec, ahora sí pedimos la palabra y estudiamos el tema del sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico. Y cómo el sacerdocio arónico culminó con la muerte de Cristo y fue trasladado al sacerdocio de Melquisedec en el santuario celestial. Cuando el joven ecuatoriano escuchó esto, se quedó profundamente impactado y no lo escondió, lo expresó. Su compañero lo miró con disgusto. Pudimos volver a tener un estudio más con ellos, pero rápidamente su compañero informó y el joven fue trasladado del lugar. Este tema es muy importante porque este hombre profesa haber recibido el sacerdocio de Aarón y Melquisedec, algo terrible. ¿Y de parte de quién? De Juan el Bautista, tremendo. Ahora, Brigham Young dijo que Dios fue hombre, tremendo. También dicen que Dios vive con sus esposas en un planeta cerca de la estrella Kolob. Abraham 3:9. ¡Qué locura! Que Dios vive no con una esposa siquiera, sino con esposas cerca de una estrella llamada Kolob. Otra enseñanza, que Jesús y Satanás son hermanos en espíritu. Lo dijo el presidente Kimball en 1980. ¡Qué cosa tremenda!
Además que hubo un concilio de dioses en el cielo cuando Jesús y Lucifer presentaron su plan de salvación. Que cada uno presentó un plan de salvación. Lo dice en Abraham 3, 23 al 28. Luego que hubo una guerra en el cielo por ambos planes y el de Jesús triunfó. Los espíritus que lucharon con valor fueron blancos y los que no se volvieron negros. Tremendo. Hablan de la preexistencia de los espíritus. Entonces los espíritus que no lucharon con valor vienen y se encarnan en negros. Y los que lucharon con valor vienen y se encarnan en blancos. Son notablemente racistas, directamente racistas. Otro punto, que el hombre puede ser Dios, lo dicen sus artículos de fe. Tremenda blasfemia. Otro aspecto es que Jesús tuvo muchas esposas, María Magdalena, la otra María y varias más, porque sólo así podía ser Dios. Terrible. Y que nadie puede ser salvo fuera de la iglesia mormona. Todas estas enseñanzas absurdas conforman un conglomerado de creencias vinculadas con el espiritismo. No olvidemos la vinculación de José Smith con las enseñanzas masónicas. Entonces vamos a detallar algunas de estas, las principales que hemos mencionado. Hay múltiples dioses. Dios el Padre es un hombre exaltado, nacido a un Dios anterior. Dios el Padre tiene cuerpo de carne y hueso. Y Dios el Padre tiene una esposa celestial con quien procrea hijos espirituales. Lo primero que vamos a ver, enseñanzas del profeta Smith, páginas 427 y 428. Dios una vez fue como nosotros ahora. Es un hombre glorificado. Tremendo. Esta enseñanza espiritista, que el ser humano va aumentando de esfera en esfera hasta que llega a la máxima esfera, lo que los hindúes llaman el nirvana, un estado elevado, sublime, y de hombre pasa a ser Dios. Eso enseña él, mostrando su vínculo con las creencias y enseñanzas de la masonería. El primer principio del Evangelio es saber con certeza la naturaleza de Dios, que en un tiempo fue hombre como nosotros. Sí, que Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó sobre una tierra. Terrible. ¿Qué nos dice la Escritura sobre esto? Salmos 92. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Es Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Desde el siglo, es desde la eternidad pasada hasta el siglo, la eternidad futura, tú eres Dios. Yo soy el primero. Yo soy también el único. Fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 44, 6 al 8. ¿Quién puede proclamar lo que está por venir? ¿Quién puede declararlo y ponerlo en orden ante mí? ¿Cómo lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien lo que viene, lo que está por venir. Entonces, es una enseñanza totalmente absurda la que presentó José Smith. Ahora dice que Dios el Padre tiene una esposa. Nuestro Padre en los cielos vive dentro de una relación exaltada de matrimonio. No importa cuán alto ha llegado o vaya a llegar Dios, Él no está solo, pues a su lado, junto con Él, en toda su gloria, una gloria similar a la de Él, está su compañera, la madre de sus hijos. Pues del mismo modo que tenemos un Padre en los cielos, también tenemos una madre allí, una madre glorificada, exaltada y ennoblecida. Realmente uno dice, ¿hay personas que creen esto? Es increíble. Y es parte de su enseñanza del matrimonio celestial, el matrimonio eterno. Hablan del matrimonio para la eternidad. Y entonces hacen una ceremonia especial y van a sus templos. Y allí en el templo, único en cada país, se realiza la ceremonia especial del matrimonio eterno y se casan para la eternidad, dicen ellos, a semejanza de Dios, para llegar a ser superiores a cualquier otro redimido. Se logra solo con el matrimonio eterno. Vamos a ver qué pasa en los templos mormones, utilizados solo para ritos especiales del templo, nunca para cultos de adoración los domingos. Para los cultos de adoración los domingos tienen las estacas, donde se reúnen en diversos lugares, con la misma forma, el mismo modelo, vinculado con la masonería, la construcción. Supuestamente son extensión del templo bíblico. Solo los mormones que paguen un diezmo completo pueden entrar. Las ordenanzas son:
el matrimonio eternal, el sellamiento de hijos o el bautismo por los muertos. Este es el templo mormón en Utah, que tiene arriba a la cabeza la estatua del ángel Moroni con una trompeta y tiene en las partes superiores la figura masónica de la pirámide con la figura del ojo. Netamente masonería, abierta y directamente. Aquí vemos una sala al estilo masón y es un templo mormón con figuras y formas vinculadas total y completamente con la organización de la estructura como lo hace la masonería. Por la década de 1840, Joseph Smith, el fundador de los mormones, y varios mormones prominentes se habían convertido en masones y fundaron una logia en Nauvoo, Illinois, en marzo de 1842. Poco después de unirse a la masonería, Smith presentó una ceremonia de investidura del templo que incluye una serie de elementos simbólicos que son esencialmente idénticos con los análogos dentro de la masonería. Entonces, los ritos que se realizan en el templo son ritos masones, que José Smith tomó de la masonería, los bautizó con un nombre pseudo cristiano, los introdujo a la iglesia mormona y ahora son prácticas especiales que se realizan en los templos. Los templos mormones son muy similares a los templos masones. Aquí vemos la comparación del templo mormón con el templo masón. Smith se convirtió en un maestro masón, como lo indica en la historia de la iglesia. Me ofició como gran capellán en la instalación de la logia de Nauvoo de masones libres en el Grove, cerca del templo. El gran maestro Jonás de Columbus, estando presente un gran número de personas que se reunieron en la ocasión. El día era excesivamente frío. Todas las cosas se hicieron en orden y la satisfacción universal se manifestó. Por la tarde recibí el primer grado en la masonería en la logia de Nauvoo, reunido en mi oficina de negocios en general. Historia de la Iglesia de José Smith, 1978, volumen 4, capítulo 32, página 550, párrafo 1. Él admite haber formado parte directa de la masonería. Estuve leyendo informes de la iglesia mormona sobre esto y dice que José Smith fue escogido por Dios para hacer una purificación del cristianismo y de la masonería y para tomar las cosas buenas de ambas partes y formar una unión purificada de las dos. Yo digo, ¿verdad? ¿En serio son capaces de enseñar eso? La purificación de la masonería, que es hechicería, espiritismo y satanismo directo. Cuando los gran maestres de grado 33 adoran directamente a Baphomet, el diablo, ¿es entonces la iglesia mormona una iglesia cristiana? Acciones de adoración del templo mormón, de una extensa comunidad de símbolos, signos, vocabulario y ropa masónica, incluyendo albornoces, delantales, apretones de manos, recaudación ritual de los brazos y muchos más. Vean ustedes la vestimenta de estos mormones dentro del templo. Es exactamente similar a la ropa que llevan los masones en sus rituales y en sus templos. Y estos ritos practicados allí, no es extraño entonces que practiquen el bautismo por los muertos. Supuestamente se basan en la Escritura, en 1 Corintios 15, cuando Pablo dice entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? No quiere decir que alguna persona se bautiza vicariamente por un muerto, sino que alguien que está muerto lo impactó mientras estaba con vida. Y ahora esta persona se bautiza por el impacto que un cristiano cuando estuvo vivo dejó en su corazón. Y ahora ese cristiano está muerto y espera verlo en el momento de la resurrección. El tema de 1 Corintios 15 es la resurrección, no la muerte. Entonces ese cristiano espera volver a ver a ese muerto cuando resucite para agradecerle por haberle llevado a los pies del Salvador. Los mormones no hacen así. Un hombre dijo que había quedado impactado cuando escuchó el bautismo, cuando bautizaban en nombre de George Washington, Abraham Lincoln y en nombre de otros grandes dirigentes de los Estados Unidos. Y se quedó impactado. ¿Y por qué? Porque se bautizan vicariamente por los muertos, para que los muertos de esa manera, si no alcanzaron la redención en la tierra, la alcancen después de la muerte. Entonces tienen los dos nexos con Roma directamente anclados, la guarda del domingo y la inmortalidad del alma.
Peor aún porque lo tienen por el lado masón, con la práctica de ritos, enseñanzas y cultos masónicos. Terrible entonces este movimiento. Ellos enseñan un Cristo diferente al Cristo de la Biblia. El profeta mormón admite creer en un Cristo diferente. El señor Gordon B. Hinckley expresó: como iglesia, tenemos a quienes nos critican. Muchos de ellos afirman que no creemos en el Cristo tradicional del cristianismo. Hay algo de verdad en lo que dicen. Tremendo. Nuestra fe, nuestro conocimiento, no está basado en las tradiciones antiguas. Nuestra fe, nuestro conocimiento, provienen del testimonio de un profeta de esta dispensación. O sea, adoran el Cristo de José Smith, que no es el Cristo mormón, sino el Cristo masón. Entonces, adoran al Cristo masón. Tremendo esto. La doctrina mormona del hombre. Nacimos de padres celestiales en una vida preterrenal antes de nuestro nacimiento terrenal. Los seres humanos son dioses en embrión. ¡Wow! ¿Qué es el hombre? Es un dios en embrión. Será como su padre, un dios. Por medio de los ritos del templo mormón, los seres humanos pueden llegar a la exaltación y se convertirán en dioses. Terrible. El hombre está precreado, concebido anticipadamente por padres celestiales. Luego es un embrión en potencia de la eternidad. Se encarna como hombre y puede llegar a ser Dios. ¿Qué dice la Escritura? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de hermosura. El hombre no es un Dios. El hombre es menor que los ángeles. Somos seres inferiores a los ángeles. Y la meta, según Mateo 22, si por la gracia del Señor logramos la vida eterna, entonces seremos como ángeles, no como dioses. Esa promesa nunca aparece en la palabra de Dios. El libro de Mormón enseña la salvación por gracia más las obras. Así lo dice el libro de Mormón en 2 de Nefi 25:23. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo. Hasta ahí va bien. Y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. La misma enseñanza católica. La gracia salva después de que el ser humano hace todo cuanto puede. La Escritura no dice así. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la salvación no es después de hacer todo cuanto podamos. La salvación es un regalo del cielo, por gracia somos salvos, y ahora el resultado de esa salvación, por gracia, es una vida nueva, buenas obras, producidas por el Espíritu de Dios después de aceptar la salvación por gracia. Levantamos nuevamente la pregunta, ¿serán cristianos los mormones? La respuesta indudable es no. Pero ¿cómo tratar con un mormón? Recuerde que son personas por las que Cristo murió. Esto es muy importante. Trátelos a solas. Si vienen en parejas, hágase acompañar de otro hermano que también conozca la Escritura y tratemos de separarlos. Tomemos la iniciativa. No esperemos a que ellos nos pregunten acerca de sus doctrinas. Ellos colocan la experiencia sobre la evidencia. Dicen, mira, ¿cómo sabes de algo salado? ¿Cómo puedes explicar de algo salado a alguien que no haya probado la sal? No hay respuesta, ¿cierto? Para saber cómo es algo salado, tenemos que probar la sal. Por lo tanto, hay que experimentar. Tú no puedes confiar en que el libro de Mormón es bueno o malo porque otro te diga, experiméntalo, léelo por ti mismo. Y si tienes la convicción de Dios de que es bueno, quédate con él. De esa manera hacen que la persona acepte el libro de Mormón y crea en él. Pero si tomamos la iniciativa y nosotros empezamos a preguntar de sus doctrinas, especialmente de esas extrañas que no mencionan a las personas, hay lugares donde ciertos libros omiten ciertas expresiones,
como que el ser negro es una maldición de parte de Dios. Y ellos creen y enseñan eso. Pero hay países donde esa parte la han omitido para evitar complicaciones con las personas de esa región. Oremos en nuestro corazón mientras hablamos con ellos, para que el Espíritu Santo los convenza de que están en error. Mostrémosles los versículos que destruyen su tesis y ayudémoslos para que ellos mismos la lean. Declaremos francamente que defendemos la doctrina cristiana. No nos intimidemos por su fe, no temamos por la nuestra. Proclamemos confiadamente en forma positiva la verdad. Y hagamos como dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 14 y 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios nos ayude para poder contribuir con aquellas personas confundidas con las doctrinas mormonas, que son doctrinas babilónicas, y ayudarles diciéndoles: salid de ella, pueblo mío. Que el Señor nos guíe para llevar estas almas al verdadero evangelio, al verdadero Cristo y a la bendita eternidad. Que Dios nos bendiga.